Curso básico de la Brigada Multifuncional de Coordinación. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de repliegue y evacuación y la de comunicación. Capítulo 3. Planes de emergencia. El CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, establece que un simulacro de evacuación es la representación y ejecución de respuestas de protección que realiza un grupo de personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo más apegados a la realidad, con el fin de observar, probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones de desastre. Con esto, el detectar fallas y deficiencias en su planeación y ejecución permite mejorar el plan de emergencia. Para la actualización del plan de emergencia se considera que, puesto que vivimos bajo condiciones sociales muy dinámicas y complejas, a menudo se pueden suscitar variaciones súbitas de características físicas y urbanas del entorno, manifestación de fenómenos perturbadores, cantidad de elementos expuestos a un riesgo. La actualización del plan de emergencia debe ser una tarea sistemática, siempre mejorable. El parámetro del cambio debido a la dinámica cotidiana lo determina el análisis continuo de riesgos a lo que un inmueble o un área están expuestos con relación a los fenómenos perturbadores y a las condiciones del sistema afectable. Es primordial una evaluación meticulosa de los resultados obtenidos en un simulacro para que siempre los planes de emergencia estén actualizados y vigentes. Se ha de prestar atención especial a cambios en construcciones y giros circundantes al inmueble, el interior del inmueble, elementos estructurales, aspectos arquitectónicos, instalaciones, aspectos de seguridad, cantidad y tipo de población fija y flotante. ¿Qué son los planes de contingencias? En la Ley General de Protección Civil se establece que el Programa Interno de Protección Civil es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público, privado o social que se compone por el Plan Operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el Plan para la Continuidad de Operaciones y el Plan de Contingencias. El contenido de los planes de contingencias es el siguiente: evaluación inicial de riesgos de cada puesto de trabajo, valoración del riesgo, medidas y acciones de autoprotección y difusión y socialización. En la Ciudad de México, Protección Civil estableció su propia definición del plan de contingencias, que es la siguiente. Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos perturbadores sobre la vida, bienes y entorno de la población. En la Ley General de Protección Civil también se establece que los programas internos y especiales de protección civil contarán con un plan de contingencias. En el caso de la Ciudad de México, para integrar el plan de contingencias se establece lo siguiente. Su contenido es con base en el análisis de riesgos y las condiciones generales del inmueble. Se desarrollará por cada tipo de riesgo determinado el correspondiente protocolo de actuación. El plan de contingencias deberá de contener estructura organizacional del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
El personal que coordina las tareas de protección civil deberá conocer y tener bien identificadas las funciones de quienes conforman dicho sistema. Identificación y reducción de riesgos. Los riesgos que pudieran presentarse, identificando peligro y vulnerabilidad en los inmuebles para mitigarlos, por lo cual se deben realizar las acciones necesarias para prevenir y, en caso de que se concrete el riesgo, disminuir el impacto o daño, tomando en cuenta las capacidades para que la mitigación sea más eficiente. Y, en caso de que el riesgo no se haya podido evitar, se deberá otorgar una respuesta de ayuda a las personas o a las víctimas de una emergencia o desastre. Para la continuidad de operaciones, deberá llevar a cabo lo establecido en el Plan de Continuidad de Operaciones para garantizar la continuidad de sus actividades cotidianas, como activar el plan, activación del Comité Interno de Protección Civil estableciendo el procedimiento correspondiente, activación del plan de contingencias mediante las fuentes de información que se hayan establecido, activación de los cuerpos de emergencia externos, alarma al personal en general, junto con los visitantes, activación de las brigadas de emergencia o brigada multifuncional, activación del plan de ayuda mutua en su caso, manejo de contingencias, alertamiento. Se debe informar de manera oportuna, precisa y suficiente a las autoridades responsables de participar en las acciones de respuesta y a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones del inmueble sobre la presencia o impacto de una emergencia o desastre con el fin de salvaguardar la vida de las personas. Para la coordinación y manejo de contingencias, se deberá establecer mecanismos para la adecuada coordinación de los recursos que intervienen en las acciones de atención durante una situación de emergencia o desastre. Para la evaluación de daños, se deberán evaluar y cuantificar los daños producidos por un evento de emergencia o desastre para determinar las pérdidas humanas y de bienes, las necesidades que deben satisfacerse y la determinación de nuevos y posibles riesgos, generando un inventario detallado de las víctimas y daños. Las autoridades competentes deberán valorar la situación física del inmueble e indicar el momento en que ya no se advierte riesgo, de tal forma que se puedan reanudar las actividades. En lo correspondiente a la seguridad, la persona responsable de la coordinación general del Comité Interno de Protección Civil deberá realizar de manera conjunta con el área competente las acciones de protección a la población contra los riesgos de cualquier tipo, susceptible de afectar la vida y bienes materiales en una situación de emergencia o desastre. Para la comunicación social de la contingencia, esta se realizará a través de la persona designada por el titular, brindando información oportuna y veraz a la población en el momento de la emergencia o desastre, creando confianza y reduciendo la ansiedad y rumores.